para la Iglesia el hecho de que en estos momentos, en el pontificado de Juan Pablo II, se proceda a la beatificación de Monseñor Escrivá? Sería una pregunta un poco genérica. Me gustaría centrar la cuestión desde el punto de vista de la significación histórica extraordinaria, a mi juicio, y de la hondura y originalidad de la obra, del mensaje de Monseñor Escrivá de Balaguer. De su mensaje dijo ya Pablo VI que era expresión de la viva expresión de la juventud perenne de la Iglesia y de la persona, nos podríamos remontar incluso a Pío XII, quien afirmó que era un verdadero santo enviado por Dios a esta época. Una época caracterizada quizá fundamentalmente por la interna dispersión de las personas. Max Weber habló del politeísmo de los valores. Nosotros mismos nos sentimos internamente divididos, como astillados en nuestra propia interioridad. Por un lado están las exigencias profesionales, por otro lado las exigencias familiares, cívicas, religiosas. Pues bien, ante una situación tan confusa, el mensaje de Escrivá de Balaguer es muy profundo y muy neto. Va como a curar la llaga que nos produce una interior esquizofrenia, como una separación. Él dice, repite, que hay una sola vida hecha de carne y espíritu, y es esa vida la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo santa y llena de Dios. Es el mensaje de la unidad de vida. El mensaje de la unidad de vida que tiene su realización en Cristo, hombre, Dios, al que ve sobre todo como trabajador. Y aquí viene otro aspecto más conocido quizá del mensaje del Opus Dei, que es la santificación del trabajo al que se ha referido nuestro moderador. Santificación del trabajo que es un reto. A mí me gusta recordar la frase de Hölderlin: donde está el peligro, allí surge también la salvación. El trabajo que ha sido motivo de alienación, que incluso para muchos de nosotros es motivo de cansancio, de fatiga, de olvidarnos de cosas más importantes, puede ser también camino de santidad, y esto es algo extraordinariamente interesante. Y un momento, termino con la idea de que el trabajo no es, la santificación del trabajo no es un mensaje simplista, en el sentido de que suponga simplemente revestir de pietismo lo que ya se hace, sino que es un mensaje profundamente transformador. Creo que el mensaje de Escrivá de Balaguer es un mensaje de transformación de la sociedad desde el corazón de la Iglesia. Vamos a ver, yo sí que les pediría, yo le agradezco mucho al doctor Llano su intervención, pero si disponemos de una hora, nuestras intervenciones sean muy precisas, breves, cuantas más veces podamos intervenir todos, mejor. ¿Alguien quiere contraponer esta idea o esta imagen, esta proyección de Padre Escrivá? Bueno, córtame si me alargo, porque es inevitable alargarse. Yo voy a disentir, me gustaría disentir en la fraternidad, ¿no? Pero me gustaría reivindicar una libertad para el disenso, porque teológicamente hablando una beatificación no supone nada, y desde una preocupación pastoral, yo creo que esta beatificación es una especie de huida adelante de la Iglesia en un momento en que tiene mala imagen ante la gente. No se puede prescindir de aquella frase de que el medio es el mensaje. Y yo creo que independientemente de la buena voluntad, de las frases de los papas, etc., en el medio en que estamos se da un determinado mensaje, y eso es lo que a mí me gustaría que vosotros entendierais un poco las razones de los que disienten, porque yo he visto una circular del Opus por ahí, que no sé si ha llegado a todos, que dice que las fuerzas del mal son las que están en contra de la... Entonces, yo creo que nosotros no somos fuerzas del mal, ni lo es el cardenal Koenig, ni... ¿Por qué la gente que no lo entiende está en contra? Sencillamente, la Iglesia, como siempre, está más o menos dividida. Desde el siglo pasado hay unos ultramontanos y otros más progresistas, o como se les quiera llamar, y la sensación que da es que es canonizar un sector, y solo un sector de la Iglesia, que es por la línea por donde van todas las beatificaciones actuales. Como si la Iglesia, digamos, conservadora, se autocanoniza a sí misma, con lo cual pierde cada vez más imagen ante la gente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se me permiten otros ejemplos, para no centrarlo aquí, las beatificaciones o las canonizaciones de la guerra civil? Evidentemente que un señor que muere mártir pues puede ser canonizado muy bien porque ha entregado su vida, pero lo que se ha buscado aquí, y por eso Pablo VI las suprimió, era canonizar una causa, es decir, esta era la causa santa y en los otros no hay ningún santo. ¿Qué pasa con la canonización de Fray Junípero Serra frente a Bartolomé de las Casas? Con la de Isabel la Católica, ¿qué se quiere canonizar? Pues Isabel la Católica era una buena persona, pero lo que se quiere canonizar es el catolicismo a la fuerza y el nacionalcatolicismo. En cambio hay hombres
como Monseñor Romero, como Juan XXIII, que cuestionan al sistema. Un papa que cuando viene un obispo a hacer la visita de límina le dice: oiga, ¿usted no le van a pedir cuenta al día del juicio de sus relaciones con la curia? Que es lo que la curia mira siempre, sino de sus relaciones con sus gentes. Eso cuestiona al sistema, como Monseñor Romero cuestiona al sistema. Y entonces estos son los que no se abren camino. Primera aproximación, todos tienen la palabra, sin demasiada orden. En cuanto a la significación, creo que has preguntado para los del Opus Dei. Bueno, yo creo que es que la labor del Opus Dei en su inmensa mayoría está destinada a personas que no son del Opus Dei. O sea, que yo creo que el Opus Dei es una institución enormemente abierta y, por tanto, su influjo sobre sus propios miembros es una mínima parte de lo que supone su tarea, porque a todos se nos anima a estar abiertos en abanico, como decía el fundador de la obra, ¿no? Por tanto, esta misma beatificación, en la medida que supone el reconocimiento sin duda de unas virtudes heroicas de una persona, pero a la vez de una persona que ha sido heroico viviendo las virtudes diciendo que debemos ser santos todos, que la santidad no es algo de sacerdotes y religiosos, él era sacerdote, sino que la gente corriente y moliente podíamos y debíamos ser santos. Sin duda esta beatificación es como un altavoz para ese mensaje que ha sido reconocido por todos. Yo no es que no vaya a entrar a respetar o no el disenso, es que me parece que hay muchos modos de ver las cosas. Por ejemplo, el propio Monseñor Romero, al que se ha aludido, antes de pasar un mes de que muriera Monseñor Escrivá, escribió una carta postulatoria pidiendo su beatificación y diciendo: tuve la dicha de conocer a Monseñor Escrivá de Balaguer personalmente y recibir de él aliento y fortaleza para ser fiel a la doctrina inalterable de Cristo y para servir con afán apostólico a la Santa Iglesia Romana. Conozco desde hace años la labor del Opus Dei en El Salvador y puedo dar fe del sentido sobrenatural que lo anima y la fidelidad a la doctrina del magisterio eclesiástico que lo caracteriza. Personalmente, debo gratitud profunda a los sacerdotes de la obra, a quienes he confiado con mucha satisfacción la dirección espiritual de mi vida y la de otros sacerdotes. Por tanto, yo no entiendo lo del disenso mucho. Yo creo que esto es una cosa de que todo el que tenga un sentido sobrenatural para ver cómo Dios actúa de manera muy plural, eso por supuesto. Y desde luego, si en la obra algo se aprende y se vive y se saborea, es la libertad. El gran gozo de ver a gente distinta, a gente diferente. Por ejemplo, incluso el animarnos a hacer apostolado ad fidem con personas que no son creyentes y con los que hay que volcarse pues con afecto, con comprensión. El no ser gente impermeable, que rechaza, cerrada, ¿no? Ya veo que me están llamando a la orden. Sí, no, yo les voy a decir que las intervenciones... No, me recordaba a mí la gente... es verdad, y no se puede ignorar que, y probablemente a raíz de la beatificación han salido cantidad de artículos y publicaciones, incluso de personas que han conocido muy desde dentro la obra y que las alabanzas no son tan unánimes a este respeto a la libertad. Lo digo para es una muestra aportar... más de la libertad, probablemente, es el pluralismo. Sí. Bueno, yo, siguiendo un poco la línea de González Faust, la verdad es que a mí me parece que hay que atender también a las reacciones que ha producido entre muchos católicos que tienen una postura de apertura este anuncio de la beatificación de Monseñor Escrivá de Balaguer. Y la verdad es que no ha sido de ninguna manera una reacción positiva, sino una reacción negativa en muchos de ellos, evidentemente. Oye, voy a decir que desde luego ahí está públicamente lo que ha salido en la prensa, en los medios de comunicación, grupos determinados, y por eso me parece a mí que hay una divergencia dentro de los católicos respecto a esta beatificación. Entonces yo siempre me acuerdo que en los tiempos pasados, hace siglos, siempre las beatificaciones y las canonizaciones eran un poco recoger el sentido de la fe de los fieles en general, pero no era solamente el buscar un grupo que le interesa el beatificar o el canonizar al personaje fundamental de ese grupo. Esta me parece que es un caso verdaderamente en donde se ha tenido más en cuenta el grupo que la realidad de la fe, de este sentido de la fe en general, me parece a mí. Y voy a decir que además esto es lógico que pase en un sistema, en unos procesos como los que ahora se producen a partir del año 1983, en donde todo está hecho de una manera muy distinta a como antes. Antes era un juicio severo, había un abogado del diablo. Hoy en día esto se ha suprimido y por lo tanto yo creo que no tiene las características de lo que tenía antes. Y recuerdo una frase de Ratzinger muy interesante del año 89, que él también dice
que no está de acuerdo con este sistema de procesos que ahora se ha inaugurado en la Iglesia, porque no representan claramente el deseo generalizado de los fieles. Pues tendría que hacer un referéndum para hacer un santo. Las primarias, quizás. Bueno, lo que se hacía antiguamente, realmente. Antiguamente pues se hacía por una cosa del Vox Populi, era el Vox Populi, ¿verdad? Sí, ahora quizá en esa línea del Vox Populi igual también se podría hacer alguna consideración, me parece a mí. Bien, a mí me parece que con frecuencia, cuando se dice todo esto que ha aparecido en los periódicos y titulares y esta agitación que en última instancia motiva el que estemos aquí, ¿verdad?, en torno a estas cuestiones, puede dar la impresión de una, digamos, de unos grandes sectores que están diciendo y no diciendo. Bueno, a mí me parece que se trata siempre de cosas sumamente concretas, de nombres muy concretos, de manifestaciones muy determinadas y de personas y de líneas como que tienen unas actitudes pues, ya, diríamos, conocidas y que aparecen en muy distintas ocasiones de la vida de la Iglesia, siempre en la misma dirección. Y en este sentido me parece interesante considerar, a propósito del Vox Populi, de cómo en la base de la beatificación de Monseñor Escrivá de Balaguer hay una cosa de la que no es un movimiento, llamémosle, de la dialéctica de los medios de información, pero que es una realidad tremendamente operativa, que es el movimiento de piedad popular que ha pedido y que está detrás de todo. Es, por supuesto, el Opus Dei, la postulación, es el organismo que canoniza todo. Pero, por ejemplo, en América Latina, que antes ha salido, quiero decir, América Latina es una riada de devoción popular a Monseñor Escrivá de Balaguer. Me gustaría que se me permitiera contar una breve anécdota, porque a mí me hizo mucha gracia. Me la contó el otro día un colega que venía de Venezuela y que había estado con motivo en una labor social del Opus Dei, que hay por allá, no sabría decir ni cuál, pero que había ido a visitar a unas familias modestísimas, y se encontró allí una familia como muy numerosa y una señora joven que se dirigía a un niño revoltoso, decía: niño, Balaguer, ven aquí, estate quieto, Balaguer, Balaguer, Balaguer. Y estaba intrigado, y dice: Balaguer, qué cosa curiosa está. Y le pregunté: señor, ¿y el niño por qué usted se llama Balaguer? Y no, mire usted, es que mi madre, que murió hace unos años, tenía mucha devoción a un santo llamado San Escrivá de Balaguer. Y ella me pidió que yo que a algún niño le pusiera Balaguer, y estaba Balaguer enredando, que esta mujer que no sabía ni de canonizaciones ni de cosas, andaba por otro lado. O sea que aquí hay un fenómeno digno de ser estudiado, pero que no sale en los periódicos. Don Javier. Sí, yo quisiera decir que desde el punto de vista de la sensibilidad o de la sabiduría cristiana, no todo lo que es bueno es conveniente, no todo lo que es bueno es conveniente, y no toda verdad es sin más una verdad salvífica para los hombres de hoy y para la Iglesia de hoy. Y entonces yo tengo que decir, desde criterios puramente de observación pastoral, porque yo además, o sobre todo soy un cura que trabaja en la acción pastoral en Bilbao, que a mí me parece que la beatificación de Escrivá de Balaguer pues crea confusión, turbación e incluso escándalo en el interior de la comunidad cristiana. Y cuando digo interior de la comunidad cristiana me estoy refiriendo a las señoras sencillas, a las mujeres de la edad de mi madre, o a gentes de mi barrio, gente sencilla, o a gente de la clase media, y también a las comunidades populares. Es decir, a mí me parece que este es un dato no suficientemente valorado. La gama de cristianos que se sienten turbados en su fe por esta decisión. Y por otro lado, la reacción que se percibe en la sociedad civil, que no es simplemente unos puntos contantes y sonantes, sino yo creo que es un movimiento un poco más amplio. Por esa razón, a mí me parece que el efecto fundamental de esta beatificación es la pérdida de credibilidad de la Iglesia ante el mundo, ante esta sociedad, va a perder credibilidad, y yo creo que plantea un problema de comunión en la Iglesia, de tal manera que, en mi opinión, San Pablo retiraría la propuesta de beatificación en atención a los débiles de la comunidad, por aquello de que no todo lo que es bueno construye la comunidad. Vamos a ver, me parece que ha pedido la palabra González Faust, después... Sí, evidentemente... Intuyo que ustedes están hablando de dos iglesias. Bueno, y eso, no sé qué pasa. De dos iglesias y de dos realidades, porque cada uno habla de la feria como le va en ella. Yo he estado en América Latina
8 o 9 veces, temporadas largas, y no he encontrado ¿Ningún en el Balaguer? mundo que yo me muevo, no solo ningún Balaguer, sino ningún movimiento de esa devoción que dices tú, Pedro. Más bien, la sensación, y lo que yo quería decir es que la sensación que tiene la gente que está en contra, es que precisamente Escrivá de Balaguer es un hombre que no ha llegado a los de fuera. Ha llegado a los suyos, y los suyos estarán contentos con ello. Pero a los de fuera no ha llegado. Y un detalle que me parece que puede ser expresivo, se puede coger, por ejemplo, capitales de provincia de España. ¿Cuántas tienen una calle o una plaza dedicada a Óscar Romero? Que entre paréntesis es un convertido, hay 2 fases en su vida. Bueno, pues pasan de 30 y tantas. Capitales de provincia de España que tengan una calle dedicada a Monseñor Escrivá, Zaragoza y Huelva. Pronto la va a tener, a lo mejor, después de la beatificación. Pronto la va a tener alguno más. Pero hasta ahora, bueno, el dedicar la calle lo hace esa España que llamamos la España laica y todo eso. Pero quiere decir que es que Romero ha llegado hasta allí, por algo. Y el otro yo creo que a los de fuera no ha llegado. Entonces es una canonización o beatificación que un poco se come a sí misma, que está bien, pero que al pueblo yo creo que no le sirve. Me parece que es muy serio decir, o que estemos dando la impresión de que hay 2 iglesias. Yo, desde luego, es lo último lo que digo yo quisiera. mirándomelo así desde me fuera. explico la impresión porque efectivamente se dan versiones tan contrapuestas. Yo quiero ir al fondo de la cuestión, o intentaría ir al fondo de la cuestión, porque efectivamente la anécdota, pues más bien en mi caso me he encontrado con mucha gente, pero eso es quizá por la gente que yo frecuento, de manera que nos llevaría a una polémica interminable. Lo importante es la visión de fondo, porque claro, aquí se ha dicho que no es solo la beatificación de Escrivá de Balaguer, sino todas las beatificaciones, o la mayor parte de las beatificaciones que se están realizando en este pontificado, y eso ya me parece más serio, cuando se contrapone una tendencia conservadora a una tendencia progresista. Porque eso supone... Doctor Llano, me permite un paréntesis solo. Usted antes ha dicho una frase de Pablo VI sobre el Opus Dei. ¿Cuántas veces recibió, ya estaba el Opus en marcha, el Papa Pablo VI al Padre Escrivá de Balaguer? Pues mira, en este momento no se lo puedo decir, ¿Ninguna? pero No, por favor. varias. Y además no solo en grupo. 2 o más. Sí, no. 2 o más en cuántos años. Varias. Un fundador. Parece que había, digo, la cierta desconfianza mutua, parece, dicen los agiógrafos y los... Yo le voy a dar los nada más un dato, comentaristas. que no entra en esos detalles, que yo tampoco soy historiador y no conozco, pero me consta, porque es de una fuente para mí irrefutable, desde el punto de vista de su confianza y de su autoridad moral, que Pablo VI, a la muerte de Monseñor Escrivá de Balaguer, dice de él que le considera una de las personas que en toda la historia de la Iglesia ha recibido más carismas de Dios, más gracias, y que más fielmente ha correspondido a ellas. Esto se lo dice a Monseñor Álvaro del Portillo. Y, quiero terminar con la idea anterior. A mí me parece que esta contraposición conservadurismo-progresismo responde a una visión temporalizada de la Iglesia y puede ser en un momento dado útil para una hermenéutica de detalle, pero si se utiliza como cuadro interpretativo básico, me parece muy perjudicial, porque además incluso en el mundo civil, yo me dedico a la historia de las ideas, es algo que está superado. Es decir, esto pertenece al enfoque de la modernidad tardía, al enfoque dialéctico, y esto yo creo que, en fin, desde el pensamiento eclesial se debería atender más a lo que está sucediendo en la sociedad civil y dentro de la Iglesia, sobre todo, ver las cosas con más sentido sobrenatural. Bueno, una primera cosa, ya que el moderador se ha interesado por Pablo VI, aclarar que Pablo VI no solo recibe varias veces a Monseñor Escrivá, sino que se desplaza al Tiburtino, a un centro que la Santa Sede ha encargado al Opus Dei, en pleno concilio, lleno aquello de cardenales y obispos, asiste allí a una ceremonia y al final le dice a Monseñor Escrivá que dé la bendición con él a todos los presentes. O sea que yo creo que es que hay mitos que no se tienen en pie. Y ahora voy a ir un poco a lo que estamos hablando. Yo creo que lo que aquí está ocurriendo es algo que para mí es muy positivo, y es que demuestra que la Iglesia es muy grande, afortunadamente. Tan grande que no la llenamos todos los que estamos aquí y lo que significamos, afortunadamente. Y creo que sería una mentalidad de campanario, ponernos a discutir quién es más guapo, unos u otros, porque la calle no la tiene nadie. La calle es un señor que no ha leído nunca ese asunto de cristianismo y justicia y no ha pisado un centro de Opus Dei en su vida. Esa es la calle, y ese es nuestro problema, el de todos. Y quizás será mejor que en vez de mirarnos el ombligo, nos preocupemos de ese problema. ¿Y qué aporta ese problema a esta beatificación? Pues el respaldo a un señor que nos recuerda
que los primeros cristianos hicieron lo que hicieron porque se consideraban el alma del mundo, que en un momento en que hay gente en la Iglesia acomplejada, que piensa que la Iglesia no tiene más remedio que estar en crisis porque la sociedad ha cambiado tanto que la ha dejado desfasada, él recuerda que es el cristiano el que tiene que cambiar ese mundo que es suyo, porque se lo ha dado Dios. Y eso hace falta decirlo hoy a gente que no ha leído su revista ni ha pisado mi casa nunca. Y esa es la gente que nos tiene que preocupar y dejarnos de historias. Yo creo que eso es lo que a la gente de la calle le preocupa. Y el optimismo que esto lleva consigo, la idea de que es falso lo que decía aquella señora de que aquí todo lo bueno o es pecado o engorda. No, mire usted, es muy bueno hacer cosas buenas por los demás. El mundo es bueno porque lo creó Dios. Vamos a meternos en él hasta aquí. Vamos a trabajar. Vamos a ser solidarios con los demás. Y vamos a preguntarnos, ¿y usted qué escudito lleva? A mí me da igual. Yo estoy seguro que lo que usted hace es una cosa muy positiva. Yo he sido 11 años alumno de los jesuitas. Me considero orgulloso de ello. Probablemente sin eso no hubiera sido nunca del Opus Dei. Por tanto, batallitas y partiditos no a estas alturas. Hay mucha gente en la calle que no ha oído hablar de Dios todavía. Don Javier. Sí, yo quisiera dejar claro que en cualquier caso, todo hombre o toda mujer que es santa es porque Dios lo ha mirado especialmente, no porque lo ha recibido un papa en una audiencia. Esto es muy importante, porque la impresión que se da es que todos los santos son como las medallas, que se conceden a unos y a otros. Y además hay gente que hace oposiciones a medalla y se la conceden, curiosamente se la conceden. Bueno, y esto lo quiero decir porque se insiste mucho en lo del Papa y lo de la santidad de Monseñor Escrivá. Yo no tengo ninguna duda de que será santo. El Papa, el que ha insistido Yo, es el bien, moderador, ¿no? pero bien, yo digo que se insiste, vamos, pero se insiste, luego se ha ratificado, pero bueno, es decir, yo no tengo ninguna duda de que sea santo. Si es santo es por la voluntad de Dios. Lo único que yo quisiera decir es una cosa. A mí me llama la atención las prisas que se tienen para que sea santo por una razón, por un texto evangélico. Yo no recurro a la derecha y a la izquierda, sino a San Pablo y ahora a San Lucas. San Lucas dice San Lucas, que cuando un servidor fiel ha cumplido y ha hecho las cosas bien, lo que tiene que decir es, siervo inútil soy. No hice más que lo que tenía que hacer. Pero parece ser que uno solo es siervo fiel cuando se le reconoce que es beato. Y en ese sentido yo reclamo que otra mucha gente que se ha entregado a la fidelidad, a la Iglesia y al amor a los hombres, y que no tiene por detrás una institución poderosa, capaz de llevar a los altares a un hombre en cuya vida yo no quiero entrar en este mundo. Y en segundo lugar, y con esto termino, bueno, yo creo que la mirada sobrenatural sobre la Iglesia no es una mirada ciega sobre la Iglesia. La mirada sobrenatural sobre la Iglesia significa saber que la Iglesia es una realidad divino-humana, que en ella habita la presencia del Espíritu de Dios, pero que esa realidad es plural y que hoy existen modos de vivir en esta Iglesia, distintos comportamientos, distintas maneras de entenderla. Y voy a poner un ejemplo práctico. Esto es tan así que me gustaría saber cuál es la vinculación que el Opus tiene, por ejemplo, con algunas iglesias locales, cuál es la relación de comunión, etcétera, que se establecen en ciertas iglesias locales entre la comunidad general y el Opus. Bueno. Desde Control, si me ha pedido, yo le reservo la palabra, pero me piden que hagamos un pequeño paréntesis de publicidad y volvemos inmediatamente. Estoy aquí en el estudio de Martes y 13, están preparando un especial y quiero invitarles a mi programa que saldrá el viernes 8 de mayo. Bueno, ahora me puedo marchar, estoy segura que vienen a trovarme, a buscarme en mi show. No te quepa duda. Bueno, es un juego muy simple, muy fácil, hay cantantes, bueno, atracciones, pero nosotros la pasamos bien después de cenar, ¿está bien? Pero hablamos, jugamos. El 8 de mayo, el 8 de mayo a las 21 horas puntuales porque es en directo. ¿De qué año? De este año, de la Expo, por favor. Bueno, estrechemos la mano, vaya. No, me van a manchar. Perdón. Qué lío. ¿Te gustan mis patillas? Ya, me encantan. Son... Mira el chicle, mira qué patillas tengo. Mira qué patillas, tócalas. Mira qué patillas. Ay, qué músculo, qué músculo. Tengo patillas para dolor de cabeza. Parece Vázquez. Después estamos de nuevo en antena, estamos en el debate y en el debate sobre el Opus, sobre la obra de Monseñor Escrivá de Balaguer. Empezaba a tener vivacidad ese debate y esta comunicación entre los 6 invitados. Había pedido antes del paréntesis, antes de la pausa, don Pedro Rodríguez. Estupendo, es que me ha suscitado, me suscita
esta intervención de manera inmediata las palabras o los comentarios de Javier, sí. Y no, es que precisamente a mí me ha interesado mucho la alusión tuya a la pluralidad que estamos viviendo en la Iglesia, porque me pregunto yo, ¿no tendría que ser precisamente esa pluralidad la que debería llevarnos a la aceptación de unos a otros? Es decir, ¿por qué esta exclusión, incluso hasta la hora de llegar a decir, no, esto es este planteamiento de Monseñor Escrivá de Balaguer, esto nada tiene que ver con el cristianismo, es ajeno al mensaje de Jesucristo? Esto, si estamos afirmando la pluralidad, que me parece fundamental, yo creo que desde ahí tendríamos que luchar por la mutua aceptación, por la verdadera comunión. Y esto es un tema, el tema de la comunión que tú has tocado, es algo que yo he aprendido tremendamente, personalmente, en torno a Monseñor Escrivá de Balaguer. Que precisamente la idea de que el Opus Dei es una, decía él con su acento aragonés, el Opus Dei es una partecica de la Iglesia. Y por tanto, aquí que estamos para vivir en la plenitud de la Iglesia y para servir a la totalidad de la Iglesia. Lo he aprendido yo, trato de hacerlo, no sé qué tal me saldrá, trato de hacerlo. Pero claro, eso a la hora de la verdad, a lo que lleva es a comprender la Iglesia, no como una dialéctica, sino como una comunión, entiendo yo, de carismas y de ministerios en la Iglesia, con el esfuerzo de cada uno por tratar de comprender al ministerio de los demás y al carisma que cada uno tiene, y vivir dentro de la Iglesia. Yo eso lo he experimentado tremendamente. Yo me dedico al ecumenismo, a la teología ecuménica, especialmente dentro de la eclesiología. Y en diálogo con luteranos, calvinistas y ortodoxos, sobre todo ortodoxos últimamente, veo de una importancia extraordinaria vivir adintra de la Iglesia católica lo que yo llamo, a partir del decreto de ecumenismo, son prácticamente unas palabras de él, el principio de admiración ante los hermanos separados. Si los católicos no somos capaces de admirar iglesias, entonces no podemos hacer ecumenismo, estamos donde estábamos, estamos en la época preconciliar. Vívase esto dentro de la Iglesia y tratemos de admirar a uno lo que vemos de positivo en cada uno de los demás y comprender entonces el sentido que tiene para mucha gente la experiencia de la espiritualidad de Monseñor Escrivá de Balaguer. Eso es lo que entiendo yo que tiene un sentido. Le dejamos al señor Miguel Magdalena, que hace tiempo que no habla. Sí. No, yo simplemente quería ir a un punto que es el que me preocupa a mí más, ¿no? Y es que, bueno, yo oigo a estos tres representantes del Opus Dei y me agrada... Bueno, en alguna manera representáis, en alguna manera, porque esas distinciones son muy raras, ¿no? Bien. No, simplemente que me agrada oírles lo que les estoy oyendo, porque no es lo que yo acostumbro a leer en muchos de los folletos, libros, etcétera, etcétera, de gente que es del Opus Dei, sino que veo yo un exclusivismo mucho mayor. Veo yo una especie como de posesión de la verdad absoluta, ¿verdad? Que no es lo que estoy viendo yo esta tarde aquí. Luego quiere decirse que también a lo mejor dentro del Opus Dei hay distintas tendencias, supongo yo, supongo yo. Ahora, lo que quería yo decir, y que es lo que me preocupa a mí, en la Iglesia hay diversas espiritualidades, las ha habido siempre, ¿verdad? Y hay una espiritualidad que es la del Opus Dei. A mí me parece que un poco da la sensación de que con esta beatificación se quiere un poco imponer esta espiritualidad que es propia del Opus Dei. Y esto es lo que a mí no me gusta. O sea, quiere decirse que hay otras espiritualidades que me gustan más. Por ejemplo, la franciscana me gusta más que la del Opus Dei. Y voy a decir por qué no me gusta a mí algunos detalles del Opus Dei. Por ejemplo, el tema del valor del dinero. Me parece a mí que es una de las cosas importantes de esa espiritualidad del Opus Dei. La idea de la fecundidad del dinero, ¿verdad? Que es una idea que yo recuerdo Maritain criticaba mucho porque es una de las cosas propias de esta época. Y sin embargo, bueno, pues yo veo el desarrollo de ese mundo financiero y de toda esta serie de cosas dentro de las ideas del Opus Dei. Veo además muy poca preocupación por la cuestión social. Yo aquí voy a leer una frase que me ha sorprendido mucho en Amigos de Dios, de Escrivá de Balaguer. Dice: no sé si es irremediable que haya clases sociales. De todos modos, tampoco es mi oficio hablar de estas materias. Hombre, yo creo que sí, después de haber oído a León XIII, a Pío XI, a Pío XII, etcétera, etcétera, pues sí, hay que hablar de estas materias. Y dentro de esta línea, otra cosa que me preocupa enormemente, y es que veo yo que en camino dice: persevera en tu lugar. Bueno,
ese inmovilismo. Escrito sobre eso, sobre el tema del lugar. Ese inmovilismo, Interesante, qué pues me está interesante. recordando a mí un libro antiguo Casi del considero año turno de alusiones, 1660 de un famoso jesuita que se llamaba el padre Blanc, que decía el buen rico y el buen pobre, ¿verdad? Bueno, esto francamente no me gusta esta espiritualidad. Y diría yo otros muchos puntos, pero me callo ya para que puedan intervenir Conservamos el otros. turno, dejamos sí, que sí, conteste tenía una- Ignacio. Vamos, el turno le toca a Alejandro. Únicamente quería yo decir una cosa, y es que todo esto me parece que es elevar a categoría de santidad el American Way of Life de los poderosos. No, contesten rápidamente. No, Yo si quieren. contesto puntualmente al... Y solamente pensaba hablar de otra cosa. y solamente Sí, la contestación. tengo un texto aquí, quizá malévolamente en previsión, ¿verdad? Lo he traído, Bien preparado, de casa, como decía aquel, que es de una homilía de José María Escrivá de Balaguer que dice: un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias y que no se esfuerce por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. Los cristianos, conservando siempre la más amplia libertad a la hora de estudiar y de llevar a la práctica las diversas soluciones y por tanto un lógico pluralismo, han de coincidir en el idéntico afán de servir a la humanidad. De otro modo, su cristianismo no será la palabra y la vida de Jesús, será un disfraz, un engaño de cara a Dios y de cara a los hombres. Yo quiero decir taxativamente que la interpretación del Opus Dei como algo que está al servicio del dinero es radicalmente falsa. No solo en mi caso, que soy un profesor de filosofía, con lo cual ya está todo dicho, sino porque el Opus Dei hace una opción radical por la pobreza. Si tengo ocasión, y el moderador me da tiempo, lo explicaré con mucho Vamos a gusto. ver. González Bueno, Faust. pues yo voy a abundar un poco en eso. Aparte de agradecer la llamada de Pedro a la comprensión y a la fraternidad, claro, que luego si es así, yo no me gustaría que el postulador de la causa salga esta noche en el telediario y diga: los que están en contra es porque atacan a la Iglesia. Hombre, yo amo a la Iglesia, sinceramente, y no me avergüenzo de decir esto en público. Lo que pasa es que la gran mayoría de mis amigos son agnósticos o gente que ha dejado la fe, y me muevo en ese campo. Y puedo decirte que lo que hoy en día separa a mucha gente de la fe no es esa especie de hecatombe de que todo se cae y de todo eso, sino es una imagen de la Iglesia a la que se la ve poco comprometida con los pobres, incluso perseguidora de los que comprometen a los pobres y poco respetuosa con la libertad y con el pluralismo. Y entonces me vais a permitir, abundando en lo que decía, en camino hay un tercer capítulo dedicado a la pureza, que estaría muy bien que se leyera y que dice algunas cosas que están bien, y hasta termina con cierto aire de triunfo de que aunque la carne se vista de seda, carne de seda, carne se queda. Bien, está bien. Cuando luego lees lo que Camino dice de la pobreza, toda es: si te vienen las riquezas, mantén el corazón desprendido. Para el culto, todo lujo es poco. Vende lo que tienes y dado a los pobres, eso significa sacrificio. Incluso habla del apostolado del almuerzo, del apostolado de no obrar. Nunca dejes de cobrar, dice 979. Bueno, a mí esto la verdad es que he hecho también un poco de menos que hubiera dicho: pues aunque el bolsillo se vista de seda, bolsillo se queda. Me parece que hay como dos medidas. Y el último ejemplo, me vais a permitir. Tengo aquí, con motivo de la beatificación, un programa de una agencia de turismo, que yo supongo que no será culpa vuestra, pero La publicidad me gustaría que públicamente os solidarizaseis, ¿no? Porque de eso, fijaos bien, y entonces que es la idea que la gente tiene, porque me dicen esto: crucero para peregrinos, navegación con actividades propias de crucero, se oficiará misa. Salones, comedores, 2 piscinas, recepción, camilla, dispensario, duty free shop. Esto escandaliza, y si esto llega a la gente, estaría bien que vosotros dijerais: esto no tiene nada que ver con nosotros. Porque Pues mira, a lo mejor es una... Bueno, yo quiero insistir, yo nunca me he movido en ambientes clericales, ni en círculos cerrados más o menos compactos, vamos, desde que estoy un poco en una cierta actividad social. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué significa el espíritu de poder para la gente de la calle, para esta gente, insisto, que está lejos de Dios. Y yo creo que respecto además al caso español en concreto, a mí me parece muy interesante lo que supone el espíritu de Opus Dei del rechazo del clericalismo, precisamente. Del clericalismo que supone que dentro de la Iglesia la gente tiene o tenía y sigue teniendo la mentalidad de que el cura es aquí el que manda, atentos al cura, qué dice el cura, a quién hay que votar, preguntemos al cura, etcétera, etcétera. Esto sigue ocurriendo. Dentro del Opus, perdón, una pregunta sobre el conciliario, ¿tiene una figura especial? El vicario... tiene la jurisdicción. Es el vicario. Quiero decir que tiene Dentro de una la Opus Dei cierta todos los autoridad. cargos de gobierno son llevados por laicos, salvo aquellos que afectan a hombres y mujeres a la vez, que lo lleva un sacerdote.
Pero en fin, voy a donde iba. Los seglares Pero, solo pueden ser discípulos. Perdón, perdón. En cuestiones de Perdón, moral. perdón, no se me interrumpa ahora, perdón. Yo digo que hay, dentro del Opus Dei hay un reto contra el clericalismo, contra esa idea de que el cura aquí es el que manda, que lleva por otra parte la idea del cura líder y del cura líder social, que es un clericalismo de izquierda, pero es clericalismo. Pero a mí me preocupa más, dada mi situación, el clericalismo civil que eso genera. Porque en este país, por su historia peculiar también, la gente está acostumbrada a que el de arriba arregle las cosas. Y luego nos quejamos de que haya abstención, de que los sindicatos tengan el mínimo de afiliación de Europa, que los partidos no tengan afiliación política, porque tenemos una sociedad muerta. Y sin embargo, aquí se está diciendo, por motivos profundos, religiosos, usted tiene que comprometerse, usted tiene que ser solidario, usted tiene que asumir algo que en la última encíclica se dice, la dimensión experimental de la doctrina social de la Iglesia. Si la dimensión experimental de la doctrina social de la Iglesia, que es la economía, la política y tal, la hacen los curas, que Dios nos libre. El día que los curas decidan qué vale el dinero, aviados estamos. O sea, estamos aviados ya como estamos, y encima se meten los curas, no se salva aquí ni Blas. O sea, que yo creo que lo que hace falta es que los laicos asuman esa dimensión experimental y entiendan que se santifican organizando la economía y la política, que nadie diga que la economía es un burdel, porque no es verdad, no debe serlo. Y si lo dice, lo que está diciendo que es que se quite la gente de en medio de la economía para que la lleve quién. O es que aquí lo que hace falta es o hacer la revolución o nada. Eso es un simplismo. Todos han levantado la mano, a mí me gustaría que vieran los espectadores. ¿No, Javier? Quisiera, en primer lugar, reivindicar una visión menos clerical del sacerdocio. Este señor tiene una visión absolutamente clerical. Yo soy un ciudadano, en primer lugar y ante todo soy un ciudadano. Ciudadano clérigo. Bueno, y tú de derecho, bueno, clérigo, y tú laico. Yo soy un ciudadano. Soy un ciudadano. Y tú tienes una visión clerical del clérigo. En absoluto. Sí. De los clérigos, sí. Entonces, yo reivindico poder hablar de economía, de política, de sexo, de todo. Lo reivindico porque soy ciudadano de este país. Bueno, segundo lugar. Me parece muy importante. Yo tengo que decir que la impresión, porque aquí siempre nos movemos un poquito, la impresión que yo tengo no es que la obra a nivel laical es tremendamente clerical, está dirigida por el clero. Bueno, vamos a ver, yo digo la impresión, mi impresión es esa. Es decir, en los órdenes más decisivos, que son los órdenes morales, y además tengo la impresión que a nivel teológico y moral, en general, están mal formados los laicos, a mi modo de entender. Y podría sacar ejemplos de algunos debates sobre esta cuestión. Y luego, una última cosa. Me gustaría que efectivamente el Opus reivindicara el pluralismo en la Iglesia. Me gustaría que lo reivindicara. Y en segundo lugar, eso de que la santificación del trabajo, o a través del trabajo, es volver a aquello del alma del mundo, es una cosa muy discutible. Porque en nombre de la santificación en el trabajo, se puede especular en el barrio de Salamanca con el suelo. Lo conozco, tengo nombres y apellidos, se puede, en nombre de eso. En nombre de eso se puede, pues, dedicarse a las finanzas, imaginémonos, en nombre de eso se puede ser presidente de una fábrica de armamento nuclear y hacer el trabajo muy estrictamente. Es una pregunta que yo me he hecho siempre. No, me interesa, es que conecta de maravilla con lo que yo quería decir antes a propósito del lugar. El lugar, bueno, en fin, por hablar no, pero voy a lo siguiente, eso me parece sumamente... Es que en el fondo, tú realmente has hecho una caricatura de lo que es el concepto del Opus Dei, de lo que es santificación del trabajo ordinario, igual que me parecía que Miret, cuando hablaba lo del lugar, era la típica visión, en el fondo es una estática, cuando en realidad es una categoría antropológica. Claro, hay que estudiar a fondo las obras de Monseñor Escrivá de Balaguer, que es el concepto de lugar y sitio. Es precisamente la manera de designar el engarce del hombre cristiano con la dinámica social, en el lugar desde el que yo estoy, es decir, el lugar que me ha puesto la vida, mi puesto bajo el sol. Y ese concepto es esencialmente dinámico. Y, claro, el concepto de santificación de trabajo en relación con el del lugar, a lo que nos lleva es precisamente al concepto de crítica social. Eso lo formulaba el fundador del Opus Dei, lo que estamos hablando, con una frase que yo creo que es digna de que la... Decía él, él tenía una gran habilidad o un don de Dios, creo yo, para decir como en frases muy breves las cosas. Decía, lo nuestro es decir, lo que Dios nos pide a los hombres de santificarnos en el trabajo, santificar con el trabajo a los demás y santificar el trabajo mismo. Este punto es el que ahora me interesa.
porque es el que tú en realidad... No, el santificar el trabajo... ¿Cómo se santifica especulando el suelo? Implica, el santificar el trabajo implica que el hombre se sitúa en el medio en el que esté, planteándose críticamente su cosa. Y yo no sé, el tío de la especulación, tendría yo que hablar con él. Pero lo que está claro, lo que quiero decir yo... Lo que quiero yo decir es que en el lugar que un tío ocupa en la vida, desde ahí, este hombre se tiene que plantear qué ocurre en su medio social y tiene que mostrar, digamos, la bomba explosiva que es lo cristiano en el lugar que uno ocupa en la sociedad. Doctor Llano. Yo quería añadir a este concepto relativo a la riqueza, que aunque nos estemos refiriendo especialmente a España, lo cual me parece muy oportuno, el Opus Dei se está extendiendo desde hace años por todo el mundo. Y quiero señalar que los últimos países a los que el Opus Dei ha ido para iniciar su labor han sido Camerún, Costa de Marfil, Zaire, Bolivia. ¿Es verdad que hay una presencia muy fuerte en estos momentos en los países del este? Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Hombre, lógicamente ahí el Opus Dei no va a especular. Bueno, el Opus Dei no va a especular a ninguna parte. Algún miembro del Opus Dei puede intentar especular de una manera honrada, que supongo que la habrá. No estoy muy seguro tampoco. Pero sobre eso hay opiniones, precisamente. Hay libertad. Lo que quiero decir, cuando antes me refería a la opción radical por los pobres, es que una cosa es el dicho y otra es el hecho. Una cosa es la opción, más bien por adhesión a unos pobres lejanos, y otra cosa es el ejercicio de la pobreza en el lugar en el que uno está, no de una manera estática, y el servicio a gente pobre determinada y concreta. Yo tengo muchos amigos de la obra, gente de mi edad, que ha abandonado una carrera brillante en España y se han ido a las sierras del Perú, a Huancay, a Ayacucho, a Huancavelica, se han ido al Zaire, están en un dispensario. Bueno, yo quisiera ver a otras personas que también hablan enfatizan eso, que hicieran lo que está haciendo mucha gente del Opus Dei, verdaderamente trabajando por los pobres de una manera real y concreta. González Faus, Miriam Magdalena y Don Pollero. Bien, por lo menos hay que agradecer que a nivel de valores y de teoría un cierto acercamiento sí que hay entre nosotros y que realmente esa especie de primacía de los pobres, pues la firmamos todos. Eso es algo muy importante. Luego yo, por alusiones, porque yo soy el autor de la frase esa de que la economía es un burdel, la has sacado de un artículo mío. Solo que el artículo no dice que la economía es un burdel, sino que el sistema económico en el que estamos es un burdel. ¿Y el otro? Quiere decir que el trabajo se prostituye de tal manera que toda la ventaja es para el capital y nada para el trabajador. Y que con Solchaga o sin Solchaga la clase obrera la paga, por hacer así un eslogan un poco baratito. Y que mientras estemos celebrando este programa habrán muerto de hambre 4.000 personas. Y que el 20% de la humanidad dispone del 80% de la riqueza. Y hay otro 20% que tiene el 0,5%. Estas son cosas que claman al cielo. Y desde Dios hay que decir que esto es un burdel. Y que esto que esto es una prostitución. Los burdeles no claman al cielo. Claro que claman al cielo, las víctimas siempre claman al cielo. Y entonces, todo lo que no sea optar por las víctimas, situarse en ellas y luego pensar a Dios desde ellas, es un Dios falso. Y esto me parece importante. Y ese es el sentido de la frase esa que tú has citado. Yo quería recordar algo sobre el tema de los seglares, de los laicos, ¿verdad? Hombre, en Camino se dice, los seglares solo pueden ser discípulos. Luego hay esa concepción, verdaderamente, de la obediencia. ¿Estaba escrito antes del Concilio del Camino? Sí. Mucho antes. Oye, y luego la obediencia tiene que ser ciega, muda, hasta la muerte, hasta anonadarse. Y además, qué desconfianza respecto al ser humano, pues dice, eres polvo sucio y caído. Y luego dice, de la discusión no suele salir la luz. Yo creo que esto se contradice además con este deseo de éxito que tienen algunos dentro del Opus Dei, porque realmente yo creo que son un poco como una especie de autómatas preparados para el éxito. Yo creo que el camino es una especie de manual del éxito, manual de triunfadores. Porque, permítame un momento, oye, estoy hablando yo, ¿me dejáis hablar? Dejemos que termine. Mira, yo cuando veo ahí decir, por ejemplo, que tenemos que ser caudillos, que tenemos que ser cristianos escogidos, cristianos de talla, y luego la santa intransigencia, la santa coacción,
la santa desvergüenza. Bueno, todas estas cosas realmente... además, yo entiendo que Camino está escrito para el pueblo, no para los analistas sutiles como Pedro, ¿verdad? Sino que está escrito para el pueblo. El pueblo lo va a entender todo esto muy mal, creo yo, ¿eh? Andrés. Bueno, yo una de las cosas que estudio en mi filosofía de hecho sobre todo es interpretación. Entonces la interpretación se puede hacer dos cosas, una interpretación sistemática en la cual se sitúa un texto en el contexto de la obra del autor, o bien algo aislado en cuyo caso el texto se convierte en un espejo. Y la clave interpretativa refleja quién está leyendo, no quién ha escrito, eso es un problema. Pero yo de lo que quiero hablar es de otra cosa, y es en qué medida tiene interés una frase que a mí me parece decisiva de Monseñor Escrivá de Balaguer, y es la idea de que el cristiano y la labor de la obra en concreto en el mundo tiene que ser como una inyección intravenosa. Yo creo que esto es decisivo, porque esto significa, primero, que hay que estar en el torrente circulatorio de la sociedad, por tanto hay que estar animando todo lo que hay de noble en la sociedad, todo lo que hay de noble, y si algo se puede mejorar, se mejora, y si hay que clamar al cielo, se clama, pero desde el lugar, sobre el terreno, sin muchas teorías, y otra cosa fundamental, y es que la obra no actúa como grupo, porque si no sería un trombo, y produciría una trombosis. Yo creo que muchos de las incomprensiones respecto a la labor de la obra es porque la gente se empeña en entenderla como un grupo enormemente centralizado, donde está todo programado, lo que tiene que hacer cada cual, y eso no es así. La obra es un monumento a la iniciativa, a la libertad. El otro día un compañero de facultad, cuando explicaba esto, me decía, o sea que tú lo que me propones es que yo sea del Opus Dei por libre. Y mira, eso es una definición exacta de lo que somos todos los del Opus Dei. Por eso algunos dicen, pues no es igual que aquel que he leído y tal y cual. Bueno, pues yo le puedo mandar mis publicaciones y verá qué es lo que escribo. Señor Ollero, yo quería, y respeto a la palabra que tenía ahora don Javier, hacerles una pregunta a través de este ejemplo que ponía de la inyección venosa o intravenosa. Me gustaría ver el modelo de sociedad de la obra, si se puede saber. Si es una sociedad, digamos, tipo cristiandad, de que todo hay que cristianizarlo, es una concepción de una sociedad con autonomía en todos los campos temporales. ¿Qué tipo de concepción de sociedad se escribe? Era solo una pregunta que quería formular, pero quería respetar el orden de palabra antes. Ustedes me pueden responder. Yo, me parece, hombre, me parece un poco asimétrico el diálogo. Voy a decir por qué. Porque evidentemente cuando yo hablo de la obra, yo no soy de la obra. Y vosotros tres lo sois. Y yo no quisiera en ningún caso que os sintierais alusiones personales a lo que yo digo. Yo leo la realidad de la obra desde mi propia plataforma y entonces tengo preguntas que hago y preguntas como esta. Si aquí se insiste mucho en que el padre ha pedido que los cristianos estén en el torrente circulatorio de la sociedad, bueno, que es un término, bueno, pues parece que es por donde van las fuerzas vivas, ¿no? Bueno. Claro, uno se encuentra con Filipenses, que es a mí un texto que me gusta muchísimo, ¿no? Y parece que Jesús no va a las corrientes circulatorias de aquella sociedad, no es escriba, no es fariseo, sino es sirviente, es el servidor. Eso es el tema, no voy a decir la palabra ahora griega, pero es el servidor. Y por lo tanto es alguien que para transparentar a Dios, para dar noticias de Dios en aquella sociedad, se hace el siervo de todos. Bueno, y entonces resulta que en un mundo en el que se afirma que hay un eclipse de Dios, para dar noticias de ese Dios, se invierte la dirección, y entonces parece que se produce la exaltación en vez de la humillación. Esto es lo que don Javier, yo me gustaría, y se nos está acabando el tiempo, y se nos hace corto el diálogo, me están indicando de que estamos a la recta final y que nos quedaría una intervención para cada uno, y nada más porque ya son la media. Entonces, don Pedro, sí, vamos haciendo una X para que puedan intervenir todos. Iba y por otro lado, pero como esto se mueve, yo creo que es lo que queríamos que se moviera, ¿verdad? Sí. No, pero me lo suscita de nuevo lo que acaba de decir Javier, ¿no? Porque precisamente lo que el Opus Dei quiere, es decir, lo que nos enseñó el Monseñor Escrivá de Balaguer y lo que tratamos de hacer con mayor o menor fortuna, ¿verdad? Porque ahí está la... es precisamente este punto, ver cómo cada uno en el lugar donde está desde allí, luchando ante todo, no en polémica con los demás, sino guerreando, como él decía, guerreando conmigo mismo, que es donde está el tomate, empezando por cascarme a mí mismo, esas cosas que todos sabemos, sin las cuales no hay nada que hacer, desde ahí ver cómo voy a luchar por transformar el medio en el que me muevo. Esto me parece tan capital que esto es, en la doctrina del fundador del Opus Dei, es una vez y otra primacía de la persona, la primacía de la persona. Una última intervención, breve, por favor. Es tan difícil que sea breve. Yo quería, retomando lo que ha dicho antes Miret,
poner como ejemplo de cómo lo ve la gente, no me meto yo con vosotros ni eso. Una gente que se coge este librito que se llama Camino y se ve un primer capítulo, carácter, todo hecho con un lenguaje de caudillo, de no ser del montón, de que arrastre con tu imperio, etcétera, etcétera. Y un segundo capítulo, dirección, todo hecho con un lenguaje de que cuanto más eres, más dirección necesitas, no criticar nunca, la crítica es mala. La gente saca de ahí una imagen de, bueno, un señor que es hacia afuera un comemundos y hacia adentro un acrítico. Y me parece que lo que el mundo de hoy, la imagen que el mundo de hoy necesita, es la de un señor que hacia afuera es mano tendida, porque es hermano, y hacia adentro es suficientemente lúcido y suficientemente crítico para saber que, bueno, todos tenemos infinidad de cosas en las que andamos mal. Don Andrés Ollero. Yo, con esto es algo personal, volvería al comienzo que planteaste, lo que ha supuesto toda esta polémica, porque en mi caso se da la siguiente circunstancia. O sea, yo me dedico a la universidad, he publicado 6 libros, uno en alemán que era muy elegante, llevo 6 años de diputado dando la castaña al ministro de Educación, el señor Maragall y el señor Solana, cuando oyen mi nombre se acuerdan de toda mi parentela, y yo no he venido nunca a televisión. Y hoy estoy en televisión hablando de mis convicciones más íntimas y pidiendo respeto para ellas, pidiendo respeto para miles de personas del Opus Dei que quieren hacer el bien a su manera y a las que muchas veces se las están maltratando. El otro día mi compañero de colegio de los jesuitas, Antonio Burgos, decía, hombre, hemos inaugurado un monumento a la tolerancia en Sevilla y estamos corriendo a borrazos al Opus Dei, o sea que es una cosa un poco curiosa. Y yo casi me siento tentado de levantar una pancarta ideal donde el moderador pueda con imaginación leer, diputado de la oposición pide una oportunidad. Yo quisiera volver a esta casa a hablar de educación, con el señor Solana en carne mortal o con alguna de las vocaciones de su ministerio. Porque no creo que tiene sentido. Siempre que se ha hecho un debate político han estado representados todos los grupos parlamentarios. Es que un hombre que actúa, tiene una actuación pública, no merezca la atención de la televisión. Hace unas críticas muy duras, realmente, y que puede suponer la opinión de bastantes católicos. En primer lugar, achaca a este mundo del Opus Dei el aire de superioridad. Segundo, el no a las enseñanzas que suelen venir de fuera. Tercero, su interpretación integrista del magisterio de la Iglesia. Cuarto, el culto a la personalidad del fundador. Y por último, les llama, con esta frase un poco dura, pero yo creo que es, aunque sea quizás un poco exagerada, pero también es verdad, es el santo de los millonarios. Bien, yo me parece muy desafortunada esa declaración, pero no me voy a referir a ella, sino a la pregunta que ha hecho el moderador antes, el modelo de sociedad. Y me voy a referir a algo que está latiendo aquí. Me dicen que nos conceden de control un poquitín más de tiempo. O sea, pues entonces, quiero referirme a algo que, como digo, estaba aquí latente, pero no ha sido explicitado, y es que el pensamiento de Monseñor Escrivá de Balaguer está reconocido. No solo por miembros del Opus Dei, sino por gentes que estudian los textos por procedimientos Vaticano II. Cuando se habla de la llamada universal a la santidad, cuando en los documentos del concilio se dice que la misión propia de los laicos no es solamente ayudar a los sacerdotes, sino es embeberse en la sociedad civil y santificarla desde dentro, cuando se habla de unidad de vida y de otros muchos temas, ahí están esos textos de Monseñor Escrivá de Balaguer, otros muchos que aquí no han sido citados, porque hay que tener en cuenta que la obra de Monseñor Escrivá de Balaguer se extiende, desde luego Camino es una obra capital, pero se extiende hasta haber vendido hasta ahora 6 millones de libros, y o sea tiene aspectos de espiritualidad mucho más profundos a los que no hemos podido aludir. En libros de estos críticos yo recuerdo frases que recogen de Escrivá, que había dicho incluso que el concilio era el concilio del diablo. O sea que, no digo que se recogen cosas, sí, imagino, supongo. Sí, yo quería decir lo siguiente. A la historia no pasan las intenciones, sino las obras. Eso pasa a la historia. Las intenciones solo pasan al corazón de Dios, y de eso no sabemos nadie nada. Por lo tanto, y a mí me parece que detrás de lo que aquí se ha dicho, del lugar y del sitio, evidentemente hay una teología, pero yo mantengo otra, que reivindico como posible, que es que la sociedad no se transforma de donde uno quiere, sino donde se puede. Y por lo tanto, no basta con estar en el lugar donde la vida me ha colocado, igual hay que elegir el lugar. Y yo creo que el único lugar donde se puede transformar es desde los pobres. Es decir, dejándose afectar por los pobres, porque eso es lo que, por su dolor y su sufrimiento, eso es lo que nos despoja, y eso es lo que nos pone en peligro. Y voy a volver por pasiva la oración con la que ha empezado aquí el compañero.
no solamente donde hay salvación hay peligro, sino donde hay peligro hay salvación. Y eso es lo que a esta Iglesia le cuesta, entrar en esa dinámica, que donde hay peligro para los propios intereses, los propios estatus, allí hay verdaderamente la salvación, y además la salvación de Jesús. Don Pedro. Bueno, quizá yo no voy ahora, sí, en realidad he hablado varias veces muy suscitado, y en cambio ahora voy a hablar es novo, diríamos, porque menos me interesa, es decirlo, a mí Ahora sí que estamos en la recta final. Bueno, pues entonces me gasto yo mi turno como Dios manda. Bueno, quiero decir, desde el punto de vista, por lo menos, desde el punto de vista de mi experiencia personal, mi experiencia, que es la única que tengo, y por lo menos ahí me la juego yo, en mi propia experiencia. En mi propia experiencia, yo lo que sabía antes, la Iglesia como riqueza de Jesucristo en la tierra como esposa, yo la he aprendido viviendo en contacto con el Opus Dei. Lo he vivido. Quiero decir, yo la idea que tenía yo siempre he sido católico, gracias a Dios, lo debo a mis padres. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, para mí la Iglesia el obispo era sinónimo de gobernador civil, siempre lo veía juntos, en la época en que yo vivía. Tenía respeto al sacerdote, pero yo experimenté el cogollo de la Iglesia, que no es ni el Papa ni los obispos, el cogollo de la Iglesia es la fraternidad cristiana, es la comunión de los hermanos. Y ahí tiene un lugar, por supuesto, el principio de la comunión, el que representa la unidad de la comunión, está clarísimo. Pero la comunión, yo aprendí la fraternidad viendo vivir a colegas en medio de mi vida de joven universitario. Y desde ahí, perdona que te diga, desde ahí aprendí que esa fraternidad connotaba misión. Vivir fraternidad y vivir misión, de proyección de Jesucristo al mundo, era simultáneo. Y en ese contexto, lo que yo aprendí era que lo que no sabía entonces era que religión y vida era una unidad en medio del mundo gestándose. Eso lo denunció después el Vaticano II. Es la última. Sí, para terminar, casi, dado que aquí coincidimos mucho en los valores y luego disentimos en los hechos, voy a contar también una experiencia, que es la mía nada más, y pediros que si podéis hacer algo la cambiéis. Yo pasé hace un tiempo por la librería, por Pamplona, y entré en la librería religiosa de la Universidad de Pamplona. Iba a comprar un libro para regalar a un cura que estaba en el hospital. ¿Tiene tal libro? Es de Editorial Salterre. Me dice, no. ¿Tiene tal otro? De Editorial Salterre. No. Y al final me dice, mire, de aquí de Editorial Salterre no tenemos nada. Eso a mí me sonó a una especie de exclusión, que no sé si ha cambiado, pero digo, si podéis cambiar eso y que en las librerías vuestras también se vendan libros de Salterre. Al rector, a ver si tenemos los tres libros. Bien, yo quisiera terminar entonces recordando también una experiencia personal, y es que, por curiosidad, busqué textos de Monseñor Escrivá que hablaran de la política, dado que me dedico a eso. Y solo he encontrado un texto en el que habla de política, y es para decir lo siguiente: la señal del cristiano es la cruz, y la cruz es el signo más. Por tanto, hay que procurar siempre sumar, hay que procurar comprender. Cuando él dice, no sé si hay clases de eso, yo no hablo, no es porque entienda que no es interesante hablar de eso, es porque entiende que de eso debo hablar yo y este. No don Pedro, sino, perdona, yo también bajo mi propia pero para recordar principios, pero para decirme a mí lo que tiene que votar, no, eso es mi problema. Para decirme a mí cómo voy a arreglar los problemas de las clases, no, porque ese es mi problema. Por eso él se inhibía, porque él sabía que, dado el ascendiente que tenía, si él decía esto o lo otro, iba a ser seguido. Por tanto, la única receta, el comprender, el sumar, el no ser personas que busquen el conflicto, el odio, sino la solución siempre constructiva, positiva, laboriosa. Eso es, yo creo, el mensaje más positivo. Don Enrique. Bueno, yo quería simplemente, para dar mi broche final a este tema, pues recordar algunas cosas que a mí me han sorprendido en camino, sobre todo, y que luego lo he visto realizado en mi contacto con gente del Opus Dei, y gente no poco importante, sino gente bastante importante. Cuando da este consejo que en el trato con el prójimo debemos de ser fríos y calculadores. Cuando habla, por ejemplo, en el número 161 y 361 de esto, en el 361. Oye, que tú no te conozcas el camino. Por eso, porque lo conozco, digo que no lo dices. Bueno, a ver. Continúe, Bueno, continúo, ¿verdad? No, vamos a las fuentes. Segundo, el tema de la táctica. Cuando habla de esta, no sé, como querer y un poco imitar a esas malditas sociedades secretas en su táctica. Luego, la cerrazón del corazón, y que tiene que ser esta caridad puramente objetiva, y que solo a Cristo le debemos de dar el corazón.
Esto me parece a mí Ha encontrado- grave, Es una lectura complicada. grave, Eso es jugar al ajedrez, ¿eh? La lectura Doctor Llano. de don Todos Enrique los es números de bien intencionada subjetivamente, A ver. pero No me interesa mucho del Sí, a ver, doctor Llano, yo voy, mientras tanto. voy adelantando. Yo quisiera terminar de manera esperanzada y positiva, y también con una experiencia personal que se refiere a lo que constituye el meollo de la espiritualidad del Opus Dei, que aquí se ha aludido pero no se ha podido desarrollar por falta de tiempo, que es el sentido de la filiación divina. El que cualquier persona, incluso un pobre hombre como yo, es un hijo de Dios. Eso es algo fantástico. Y eso es algo que produce vivencias de tipo expansivo, actitudes de libertad, actitudes de acogida. Por eso toda interpretación del Opus Dei en línea restrictiva, autoritaria, es defectuosa. El fundador de Opus lo definía diciendo que era una organización desorganizada y otra vez decía una desorganización organizada. Depende. Y yo voy a terminar, Sí, perdón, sí. voy a terminar Ya que ahora con sí un que verso. tenemos Yo creo que tiempo. no hemos citado con otro verso, que es de Álvaro Pombo, referido en un artículo precioso, un verso de Rilke referido a la beatificación del fundador del Opus Dei. Dice, que a la salida del saber sombrío sea yo capaz de alzar cantos de júbilo y de gloria a los ángeles afirmativos. Ese es mi deseo al terminar. Bueno, Javier. yo, dos cositas muy breves. Una, que yo, Pedro, aprendí lo que es la iglesia en mi iglesia de Vizcaya. En mi iglesia de Vizcaya, allí aprendí lo que es la fraternidad, la misión, etc. Yo en la de Madrid. Bueno, Estaba el eso, Opus Dei. pero no en el Opus, sino en la No, 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 iglesia. sí, pero- Bueno, nada más por Vale. contar experiencia. Y yo le pediría al Opus que, puesto que tú descubriste que los obispos se parecían mucho a los gobernadores civiles, que trabajen y luchen mucho para que en esta iglesia, en esta iglesia los obispos no acaben siendo gobernadores civiles de Roma, que es lo que están siendo. Que me gustaría que lucharais por esa eclesiología. Y por último, desde luego, es la... una última intervención, y con esto acabo. Es mi opinión. La cruz no es un signo más, sino es un signo ínfimo. Es el signo del perdedor. Es el signo del vencido y del derrotado de la historia. Ese es el signo. del vencedor. Pero el derrotado es el vencedor, más allá de la historia. En esta Señores, historia es el perdedor. Ahí tenemos que claro, terminar, claro. se nos ha hecho corto, esto Qué seguro pena, para ¿no? nosotros, porque el debate era muy vivo y para los telespectadores probablemente también, pero habrá ayudado por lo menos a ver estas dos lecturas de lo que es esta corriente de espiritualidad dentro de la Iglesia, que le hemos puesto a debate precisamente porque dentro de 15 días su fundador, Monseñor Escrivá de Balaguer, será beatificado. Les agradezco su presencia.